Antihipertensivos y antianginosos. Objetivos: conocer la farmacología de 1. Inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona 1, IECA. 2. ARA2. 3. Inhibidores de renina. 4. Inhibidores de aldosterona, diurético ahorrador de potasio. Bloqueantes de canales de calcio. Diuréticos. Nitratos. Inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina. Benacepril, captopril, cilazapril, enalapril, espirapril, fosinopril, lisinopril, moexipril, perindopril, quinapril, ramipril, trandolapril y zofenopril. Efectos. 1. Se impide la formación de ANG2 a partir de ANG1. Por lo cual se bloquean los efectos de ANG2 que son vasoconstricción. Activación de mecanismos protrombóticos y proremodeladores. IECA. Efectos. Liberación de aldosterona y modificación de la tasa de filtración glomerular. Activación del simpático, hipertrofia y remodelación de las células del músculo liso vascular y cardíaco. 2. Se impide la degradación de bradiquinina. Estimulante de la síntesis de PGS, no, ITPA. 3. La ECA degrada el regulador natural de las células madre, ACSDKP. Fibrosis cardíaca post-TIM, fibrosis glomerular en nefropatías. 4. Al no existir realimentación negativa de ANG2, se aumenta liberación de renina y de ANG1. 5. En HTA los IECA reducen la resistencia vascular sistémica, RVS, sin estimulación cardíaca refleja y conservando el flujo sanguíneo visceral, cerebro, corazón, riñón. 6. Reducen la poscarga, la precarga y generan vasodilatación coronaria con mejoría del gasto cardíaco y de la perfusión miocárdica. 7. Mejoría de la homeostasis del sodio con conservación de potasio y magnesio. 8. Control de la acción de factores de crecimiento miocárdico, ANG2 y aldosterona, con reversión de la hipertrofia y la remodelación ventricular. 9. En el riñón, disminuyen la presión de filtración glomerular por bloqueo de los efectos vasoconstrictores de la ANG2 sobre arteriola aferente igual nefroprotectores. 10. Efectos insulinosensibilizantes y antihiperglicémicos. Farmacocinética. VO como profármacos, enalapril, fosinopril, o fármacos activos, captopril, lisinopril. Absorción 30 a 70%, captopril y alimentos. Excreción renal. Reacciones adversas. Tasa bajísima de RAM. Tos seca sin broncoconstricción. Edema angioneurótico. Trastornos reversibles del gusto. Fogaje, cefalea, náusea, mareo e hipotensión. Neutropenia, sobre todo en personas con daño renal o enfermedades del colágeno. Precauciones y contraindicaciones. Pacientes con estenosis de la arteria renal bilateral y presión postestenótica disminuida, con severa ICC o depleción de volumen, se crea un estado angiotensina dependiente. Iniciar con dosis bajas. Hipoglicemia cuando se suma a antidiabéticos. Segundo y tercer trimestre de embarazo son fetotóxicos. Interacciones. Los antiácidos pueden disminuir la absorción oral de los IECA. Con ahorradores de potasio o suplementos de potasio riesgo de hiperpotasemia. Los AINES pueden reducir la eficacia de todos los antihipertensivos. Con los demás antihipertensivos y vasodilatadores efecto aditivo. Antagonistas del receptor de la angiotensina 2, ARA. Candesartan, eprosartan, irbesartan, losartan, olmesartan, telmisartan y valsartan. Aspectos farmacológicos. Antagonistas altamente selectivos e irreversibles del receptor atmósfera técnica -1, el subtipo de receptor que media los efectos de la ANG2. Terapéuticamente equivalentes con IECA en HTA. No así en prevención secundaria de IAM y manejo de ICC. ARA2. Diferencias con IECA. Como los ARA actúan a nivel del receptor, bloquean la ANG2 que se produce por la vía ECA y no ECA. El receptor atmósfera técnica -2 queda libre para ser activado por la ANG2 con efectos opuestos a la atmósfera técnica -1, antiproliferativos, reducción de remodelación, liberación de No se afectan las concentraciones de otros sustratos de la ECA, bradiquinina, sustancia P y regulador natural de las células madre. Con IECA se incrementan más los niveles de angiotensina 1, 7. Los ARA no se asocian con tos o trastornos del gusto y la incidencia de angioedema es menor. Farmacocinética. Absorción en el TGI del 50-70%. Valsartan interferencia con alimentos. Concentración pico 1 a 4 horas. Vida media 9-24 horas. Excreción por vía biliar y orina. Reacciones adversas. RAM. Muy bien tolerados, pocas RAM. Hipotensión con mareo, astenia y cefalea. Elevación de enzimas hepáticas. Inhibidores de la renina. Alisquireno. Aspectos farmacológicos. Se une al sitio activo de la enzima y la bloquea. Diferencias con IECA y ARA2. Al contrario de los otros que elevan la renina, el alisquireno la reduce. No estimula la producción de angiotensina. Reduce la activación tanto de los receptores atmósfera técnica -1 y atmósfera técnica -2 de angiotensina 2. Farmacocinética. Absorción TGI lenta, incompleta e interferida por alimentos. Pico de concentración,
3-5 horas. Poco metabolismo hepático y excreción biliar inalterada, con T medio de 30 a 40 horas. Muy pocas interacciones, sin embargo se debe evitar el uso concomitante con IECAS y ARAI por aumento de toxicidad renal. RAM. RAS, hipercalemia, incremento de creatinquinasa, creatinina y de nitrógeno ureico, tos, angioedema, reflujo gastroesofágico, hipotensión, miositis, edema periorbitario, rhabdomiólisis, convulsiones. Fatiga, cefalea, mareo y diarrea. Precauciones y contraindicaciones. US Boxed Warning, basados en datos en humanos, los medicamentos que actúan en el SRA pueden causar daño y muerte en fetos en desarrollo cuando son usados en el segundo y tercer trimestre del embarazo. El fármaco debe descontinuarse tan pronto como el embarazo sea detectado. Usos de los inhibidores de SRA. Antihipertensivos como monoterapia o en conjunto con otros. Algunos como enalapril y captopril en crisis hipertensivas. Disfunción ventricular, indicados en todos los casos de insuficiencia cardíaca y en disfunción sistólica y diastólica. Prevención y retardo de nefropatías. Prevención secundaria cardiovascular. Reducen morbimortalidad caballos de vapor si se inician en fase aguda de IAM. Reducción de riesgo cardiovascular. Elección como antita en diabéticos, uso temprano, y síndrome metabólico. Reduce riesgo de infarto, ICC, FA, ACV, IRC y muerte de origen caballos de vapor. Losartán reduce ácido úrico. Inhibidores de la aldosterona. Diuréticos ahorradores de potasio. Espironolactona, eplerenona. MA. Bloquea receptor de aldosterona, produciendo aumento en la excreción renal, túbulo contorneado distal y colector, de sodio, cloruro y agua, con retención de potasio, magnesio y otros iones. Efectos. Diurético, pobre. La aldosterona incrementa la secreción de endotelina, provoca disfunción de varoreceptores, desensibilizándolos, estimula depósito de colágeno participando en todo el fenómeno de remodelación cardíaca. Su inhibición evita y revierte este fenómeno. Farmacocinética. Absorción adecuada por TGI con metabolización rápida y extensa en hígado. Excreción biliar y renal. Efecto diurético de instauración gradual, se alcanza a los 3 grados 4 días. Reacciones adversas. GI, úlcera, sangrado gastrointestinal. Confusión, somnolencia. Hipercalemia llevar a bloqueos y paro cardíaco. Trastornos menstruales, disfunción testicular, ginecomastia. En animales actividad carcinogénica, no demostrada en humanos. Precauciones y contraindicaciones. Evitar suplementos de potasio. Administrar con precaución en pacientes con riesgo de hipercalemia, diabéticos, nefrópatas. Precaución en pacientes con insuficiencia hepática. Contraindicado en insuficiencia renal, hipercalemia o hiponatremia. Interacciones riesgo de hipercalemia. Usos. Edemas, coadyuvante. Hipertensión arterial, coadyuvante. Insuficiencia cardíaca congestiva. Hiperaldosteronismo primario. Antiandrógeno, hirsutismo en ovario poliquístico y pubertad precoz en hombres. Calcioantagonistas. Bloqueantes de los canales del calcio. Aspectos farmacológicos. MA. Bloquean los canales lentos de calcio, tipo L, lo que disminuye la entrada de calcio al interior del músculo liso vascular o cardíaco afectando el tono vascular arterial, la contractilidad miocárdica y la actividad eléctrica de los nodos A y AV. Subgrupos. 1. Calcioantagonistas cardiodepresores, no dihidropiridinas, verapamilo y diltiazem. 2. Calcioantagonistas vasoselectivos, dihidropiridinas amlodipino y nifedipino. Farmacocinética. Para ambos grupos se deben evitar las fluctuaciones bruscas de las concentraciones séricas pueden provocar estimulación simpática refleja con sobreexcitación cardíaca. Usarlos de larga acción o formas de liberación regulada. Absorción adecuada, no se afecta por alimentos, metabolismo hepático, excreción renal y hepática. Índice Valle-Pico. Reacciones adversas. Vasodilatación excesiva e hipotensión crónica, cefalea, mareo, astenia, rubor y edema de miembros. Estreñimiento, reflujo gastroesofágico. Depresión excesiva del miocardio, y nódulos AV, bradicardia, bloqueos AV, paro. Precauciones y contraindicaciones. Los de corta acción elevan el riesgo de IAM, mientras que los de larga acción no. Precaución en ancianos, especialmente con reserva cardíaca disminuida o trastornos de la conducción. Pueden reducir contracciones uterinas. Interacciones. Sinergismo con antihipertensivos y antiarrítmicos. Beta bloqueadores, riesgo de ICC, bloqueo AV, contraindicado con los cardiodepresores. Usos. En hipertensión arterial, neutrales sobre lípidos, glucosa, potasio, ácido úrico, bien tolerados en ancianos, asmáticos, EPOC, daño renal, diabetes y EMF vascular periférica. Antiarrítmicos. Antianginosos. Hipertensión pulmonar. EMF de Raynaud. Diuréticos. Diuréticos de Lassa. Furosemida, torasemida. MA.
Inhibe el cotransportador sodio más barra K más barra 2 centilitros, de la rama ascendente de las ADNL, bloqueando la reabsorción activa de cloruro de sodio. Excreción de K, miligramos, H, calcio, P y bicarbonato. Aumentan el flujo sanguíneo renal y la TFG. Diuréticos del asa. Disminuyen precarga por vasodilatación venosa, mediado por PGS, útiles en edema agudo de pulmón. Torasemida, diferenciar efecto VD del diurético. Vías de administración y cinética. VO, efecto diurético a los 30-60 minutos y dura 4-8 horas. Efecto hipotensor aparece en días. 4. Diurético en 5 minutos, pico en 30 minutos y persiste durante 2 HRS. Reacciones adversas. Trastornos hidroelectrolíticos, hipocalemia, hiponatremia, hipomagnesemia, hipocloremia e hipocalcemia. Actúan incluso con baja volemia, colapso circulatorio y azoemia prerrenal. Hiperuricemia asintomática a largo plazo. Ototoxicidad. Dolores musculares y calambres, dermatitis alérgica. Precauciones y contraindicaciones. Control hidroelectrolítico periódico, en especial pacientes con pérdidas adicionales, diarrea, vómito, insuficiencia renal o hepática y ancianos. Suspender su uso en insuficiencia renal crónica si la condición empeora o no responde. Contraindicado en hiperaldosteronismo primario. No se aconseja en embarazo y lactancia. Usos. Edemas, asociado a insuficiencia cardíaca, enfermedad renal y hepática. Hipertensión arterial, alternativa de las tiacidas en pacientes con diabetes mellitus, insuficiencia renal y cuando son inefectivas. Crisis HTA complicadas con ICC, EAP o IR. Prueba diurética y manejo de oliguria aguda. Diuresis forzada. Hipercalcemia. Tiacidas. Hidroclorotiacida, clortalidona, indapamida. MA. Bloqueo del cotransportador de sodio más barra centilitros, del túbulo contorneado distal. Efectos. Aumenta la excreción de potasio y magnesio. Disminuye la presión arterial inicialmente por acción diurética, después reduce la resistencia vascular periférica. Reducen la TFG. Farmacocinética. Adecuada absorción del TGI. La acción diurética inicia 1-2 horas después de administrado el medicamento y dura 6-36 horas. Efecto antihipertensivo inicia a los 3 grados 4 días y desaparece aproximadamente una semana después de suspender su uso. Reacciones adversas. Alteraciones hidroelectrolíticas y acidobásicas, hipocalemia, hipomagnesemia, alcalosis hipoclorémica, hiponatremia dilucional. Hiperuricemia. Empeoramiento de enfermedades renales preexistentes. Precauciones y contraindicaciones. Evitar o revertir la reducción de potasio y magnesio. Precaución en paciente con antecedente de gota, enfermedad renal o hepática. No en embarazo ni lactancia. Usos. Hipertensión arterial. Edemas. Diabetes insípida. Hipercalciuria idiopática. Otros antihipertensivos. Agonistas alfa-2. Clonidina. Alfa-metildopa. Otros diuréticos. Acetazolamida, inanidrasa carbónica. Antianginosos. Grupos. Con acciones hemodinámicas, nitratos, beta-bloqueantes, calcioantagonistas. Con acciones metabólicas, trimetacidina. Con acciones electrofisiológicas, ivabradine. Fármacos heterogéneos, aspirina, estatinas, rieca, trombolíticos, anticoagulantes. Aspectos fundamentales. Modificar determinantes de requerimientos de O2. Contractilidad. Frecuencia cardíaca. Precarga. Poscarga. Vasodilatación coronaria. Más efecto antiagregante plaquetario. Nitratos. Nitroglicerina, dinitrato y mononitrato de isosorbide. MA, forma radicales libres de óxido nítrico. En el músculo liso, el óxido nítrico activa guanilato ciclasa con incremento del GMPC, que lleva a desfosforilación de miosina y a la relajación del músculo. El efecto VD es mayor en venas que arterias. Nitratos. Efectos. Primero reduce las demandas cardíacas de oxígeno por disminución de precarga. Produce modesta reducción de poscarga. Provoca vasodilatación coronaria y mejora el flujo colateral a zonas isquémicas. Farmacocinética. Buena absorción bucal y transdérmica. Sufren metabolismo de primer paso por hígado. Los mono y dinitratos son desnitrados en hígado y glóbulos rojos. T medio de 1-4 minutos, 45 minutos hasta 3-5 horas. Reacciones adversas. Cefalea pulsátil, hipotensión, debilidad, mareo, síncope, taquicardia refleja, rubor, fogajes, discinesias, serostomia, vómito, diaforesis, reacciones alérgicas, visión borrosa. Tolerancia. Precauciones y contraindicaciones. Curio, uso concomitante con inhibidores de fosfodiesterasa 5, y derivados del ergot, circulación cerebral inadecuada, pericarditis constrictiva, taponamiento cardíaco, cardiomiopatía restrictiva. Hipotensión marcada, cuidado en pacientes con depleción de volumen. Interacciones. Incrementan la actividad de todos los hipotensores, prilocaína, rosiglitazona.
Reducen los efectos de alteplasa y heparina. Los niveles de nitroglicerina se pueden elevar por acción de alfuzosina e inhibidores de fosfodiesterasa -5 y reducir por ergot. Usos. Angina estable. Síndrome coronario agudo. Insuficiencia cardíaca refractaria. Hipertensión sistólica aislada. Dosis, nitroglicerina infusión 4, 0,5 mcg por kilogramos/minutos. Solini, 25 mg/5 ml. Ibabradine. Ma, este fármaco reduce la frecuencia cardíaca al inhibir selectivamente el canal I-F, funnicurrent, en el nódulo sinusal, cuya función consiste en controlar la actividad de marcapaso de dicho nódulo. No es inotrópico negativo, no disminuye la velocidad de conducción, ni la presión arterial, ni vasodilatador. Ibabradine. Usos. Se está utilizando en angina estable y se estudia en ICC porque ha mostrado beneficio en la disfunción ventricular. En quienes no es posible usar beta, bloqueadores mejora el estado estructural y funcional del miocardio, la tolerancia al ejercicio y los marcadores bioquímicos, péptidos natriuréticos, reducción de hospitalizaciones y mortalidad cardiovascular. Usos. Para disminuir la frecuencia cardíaca durante las angiografías coronarias. Taquicardia sinusal inapropiada. Presentación, tabletas 5 y 7,5 miligramos. Dosis, 2,5 a 7,5 miligramos 2 veces al día. Trimetacidina. La trimetacidina, al inhibir la enzima 3-cetoacilcoatiolasa, bloquea la beta-oxidación de ácidos grasos de cadena larga, con lo cual se activa la oxidación de la glucosa y la resíntesis de ATP, así se revierten los procesos metabólicos que tienen lugar en la célula miocárdica isquémica. Se incrementa la tolerancia de la célula miocárdica a la isquemia, sin provocar cambios hemodinámicos. Por otro lado, el mejoramiento del metabolismo energético cardíaco se traduce en aumento de la eficiencia mecánica, por lo que ha sido evaluada en pacientes con disfunción ventricular izquierda. Cuando se agrega a la terapia convencional de la angina de pecho estable, reduce el número de crisis y las dosis requeridas de nitratos. En pacientes con falla cardíaca disminuye las hospitalizaciones de causa cardíaca, mejora los síntomas y controla la remodelación ventricular. Enfermedad arterial periférica y claudicación. Pero se asocia con desórdenes motores tipo extrapiramidal, en particular parkinsonismo. Inotrópicos y antiarrítmicos. Inotrópicos. Clasificación inotrópicos. Los digitálicos, digoxina, metildigoxina. 2. Los inhibidores de la fosfodiesterasa 3, inamrinona, milrinona. Las catecolaminas beta agonistas, adrenalina, dopamina, dobutamina. El levosimendan. El histaroxime. Glucósidos cardíacos o digitálicos. Digoxina, metildigoxina. Ma. 1. Inhibición de la enzima ATPase-NAC. El bloqueo de esta bomba en la célula miocárdica aumenta el sodio intracelular, lo cual precipita una serie de eventos que conducen finalmente al aumento del calcio intracelular, con el consiguiente efecto inotrópico positivo. Vía inhibición de la ATPase-NAC en las aferencias vagales sensibiliza los varoreceptores y restituye la respuesta varorefleja, con lo cual baja el tono simpático y se incrementa el parasimpático. De este modo el digitálico contribuye a corregir la disfunción neuroendocrina. Efectos. Inotropismo positivo. La reducción del potasio intracelular se conjugan con la actividad simpaticolítica ya mencionada, para provocar los siguientes efectos de tipo eléctrico. Nódulo sinusal, disminuye el automatismo y la frecuencia cardíaca. Nódulo A, V2 disminuye el automatismo, la excitación y la velocidad de conducción. Una prolongación de este efecto se traduce en bloqueo auriculoventricular. Sistema IS, Purkinje/músculos auricular y ventricular, aumenta la excitación y la velocidad de conducción. Una exageración de estos efectos conduce a arritmias auriculares y ventriculares. Farmacocinética, digitálicos. Por VO, se absorbe casi el 100% de la metildigoxina y el 70% de la digoxina, sin interferencia con los alimentos. La vía 4 se utiliza en casos de urgencia, la IM resulta irritante, errática y no se recomienda. En un paciente no digitalizado. Inició efectos metildigoxina en promedio 15:5 o y 5 vía 4. Digoxina se inician en 1 hora después de la 5 o y 20 después de 4. Excreción por vía renal. Reacciones adversas. Los digitálicos tienen un estrecho margen de seguridad con escasa diferencia entre las dosis terapéuticas y tóxicas. Además, algunos factores tales como hipocalemia, hipomagnesemia, hipercalcemia, acidosis, hipoxemia y daños cardíacos severos, aumentan la susceptibilidad. Intoxicación digitálica. Trastornos digestivos, cólicos, anorexia y vómito. Trastornos del SNC, visión borrosa, presencia de halos y alteraciones en la percepción de colores, somnolencia, vértigo, desorientación, psicosis y convulsiones, y intoxicación digitálica. Trastornos cardíacos. Las principales manifestaciones electrocardiográficas de intoxicación digitálica son bradicardia sinusal, infradesnivel ST, aplanamiento o inversión asimétrica de T, cubeta digitálica, alargamiento de PR y bloqueos AV de cualquier grado, extrasístoles auriculares y ventriculares, bigeminismo, etc. Taquicardia y fibrilación ventricular. EKG en paciente con intoxicación digitálica. ST deprimido,
cubeta digitálica. T aplanadas e invertidas. QT corto. Tratamiento intoxicación digitálica. Suspensión del medicamento. Suplementos de potasio. Excepto si la intoxicación digitálica cursa con bloqueo AV o con hipercalemia. Sulfato de magnesio, 4 también ha sido empleada con éxito para reducir las arritmias cardíacas debidas a intoxicación digitálica. Anticuerpos antidigital, digoxin inmune Fab, Digibind. Precauciones y contraindicaciones. Infarto reciente, síndrome del nódulo sinusal enfermo, hipertiroidismo. Evitar la hipocalemia y la administración 4 rápida. Reducir la dosis en ancianos y personas con daño renal. Se contraindica en bloqueo AV de segundo y tercer grado, arritmias supraventriculares causadas por el síndrome de Wolff-Parkinson-Witte, cardiomiopatía obstructiva hipertrófica. Interacciones. Los antiácidos y la metoclopramida reducen la absorción gastrointestinal. Con diuréticos tiacídicos y de lasa, que producen hipocalemia e hipomagnesemia, predisponen al paciente a la toxicidad digitálica. La adición de quinidina, amiodarona, propafenona, verapamilo, antibióticos macrólidos, omeprazol o tetraciclina a un paciente eleva del 40 al 100% las concentraciones séricas de la digital. Los glucocorticoides causan retención hidrosalina con pérdida de potasio e incremento del riesgo de descompensación cardíaca y de toxicidad digitálica. Entre digitálicos y beta bloqueadores y algunos calcioantagonistas, que inhiben la contractilidad miocárdica al tiempo que deprimen los nódulos sinusal y auriculoventricular. Usos. Insuficiencia cardíaca congestiva, estadio de clase funcional 3, 4. Taquiarritmias supraventriculares, aleteo y fibrilación. Dosis. La mayoría de pacientes con insuficiencia cardíaca requieren dosis diarias de digoxina entre 0,0625 y 0,125 mg para alcanzar el rango terapéutico. Inhibidores de la fosfodiesterasa. Inamrinona, milrinona, olprinone, enoximone. Son inodilatadores que aumentan la fuerza y velocidad de contracción miocárdica, tienen actividad lusitrópica, mejoran la relajación, y dilatan la musculatura lisa vascular con disminución de la precarga y la postcarga. Aumento en las concentraciones intracelulares de AMP y de calcio disponible para la contracción, mediante la inhibición de la fosfodiesterasa tipo 3. Reacciones adversas. El uso crónico se asocia con aumento en la mortalidad, aumento del gasto cardíaco y consumo de O2. Por aplicación 4 se presenta con frecuencia vómito, cólicos abdominales, anorexia e hipotensión. Con la inamrinona puede ocurrir trombocitopenia. Usos. Por vía intravenosa para el tratamiento a corto plazo de la insuficiencia cardíaca. Pacientes críticos en UCI, urgencias, etc. Se emplean en pacientes con falla cardíaca crítica y terminal, como el shock cardiogénico. Como soporte farmacológico en pacientes programados para trasplante cardíaco. Catecolaminas beta-agonistas. La dopamina, la dobutamina y la adrenalina, se han empleado para dar soporte inotrópico a pacientes en condiciones médicas o quirúrgicas críticas, o en casos de insuficiencia cardíaca refractaria y terminal de pacientes candidatos a trasplante de corazón. Dobutamina. Agonista de elección en la descompensación cardíaca crítica, con poco impacto sobre la frecuencia cardíaca, la presión arterial puede cambiar en un sentido o en otro, dependiendo de la actividad inotrópica y sobre el lecho vascular. La respuesta es dosis dependiente, 2.5-10 U por kilogramos/minutos. Levosimendan, pimovendan. Agentes inotrópicos llamados sensibilizantes al calcio porque se unen a la troponina C y aumentan la eficacia del calcio disponible para la contracción del músculo cardíaco. Causan vasodilatación coronaria y periférica, al parecer por activación de canales de potasio. Efectos. Inodilatadores que mejoran la fracción de eyección y el gasto cardíaco, bajan la precarga, la postcarga y la presión arterial diastólica. El levosimendan causa rápida mejoría y ha mostrado menor mortalidad que la dobutamina en pacientes con shock cardiogénico. Usos, levosimendan. Tratamiento por cortos periodos de pacientes críticamente descompensados. En la descompensación aguda refractaria de pacientes con alto riesgo de arritmias. Histaroxime. Estimula la enzima calcio adpasa del retículo sarcoplásmico, SERCA segunda, mejora el ciclo del calcio entre el citosol y el retículo sarcoplásmico y, en consecuencia, mejora la contracción, acción inotrópica, y la relajación cardíaca, acción lusitrópica, lo que le da un potencial valor en la disfunción sistólica y diastólica. Antiarrítmicos. Generalidades. Trastornos del ritmo cardíaco resultan de alteraciones en la excitabilidad, automatismo y conducción. Bradiarritmias, respuesta lenta. Manejo, atropina, anticolinérgico, o marcapasos. Taquiarritmias, respuesta rápida, sinusales, supraventriculares, nodo AV y ventriculares. Desórdenes en la propagación o en la formación del impulso. Amiodarona. No aclarados del todo. Corazón, bloquea canales de sodio, calcio y potasio e inhibe receptores beta en forma no competitiva. Interactúa con receptores de hormona tiroidea, similitud estructural. Efectos antiarrítmicos, administración prolongada disminuye automatismo, velocidad de conducción, prolonga intervalo QT, QRS y PR, aumenta refractariedad y duración potencial de acción. Disminuye resistencia vascular periférica, dilata lecho vascular coronario, disminuye velocidad de conducción y actividad antioxidante.
Farmacocinética. Absorción entre 30-50% por vía oral, gran variabilidad interindividual. Acumulación en grasa y músculo. Efecto por VO entre 1-2 semanas y es máximo entre 1-5 meses. Carga intravenosa, efecto 15 minutos. RAM, alta toxicidad en muchos órganos y sistemas. Alteración en composición de fosfolípidos de membrana. Por vía 4 provoca hipotensión y depresión miocárdica. Puede empeorar arritmias o indicar otro tipo de arritmia. RAM. Neumonitis intersticial y fibrosis pulmonar. SNC, tremor, ataxia, nistagmus, extrapiramidalismo y neuropatía periférica. Neuropatía óptica. Inducción tirotoxicosis, hipotiroidismo, inhibe paso de T3 a T4. Precauciones y contraindicaciones. Múltiples interacciones medicamentosas. Vigilancia estrecha de función cardíaca, pulmonar, oftálmica y tiroidea. No en embarazo. Usos. Arritmias ventriculares y supraventriculares. Muy efectivo en supresión y mantenimiento, prevención, riesgo/beneficio. Antiarrítmico de mayor espectro. Efectivo en control de arritmias ventriculares mortales. Largo plazo y reanimación cardiopulmonar. Propafenona. MA. Estabiliza membranas al bloquear canales de sodio, potasio y receptores beta. Efectos: retardo conducción en aurículas, nodo AV, ventriculosis. Con efecto inotrópico negativo. Farmacocinética. Mejor absorción con alimentos, rápida y buena. RAM. Trastornos gastrointestinales. Visión borrosa, vértigo, tremor y cegalea. Cardiovasculares, hipotensión, arritmias, prolonga QT y QRS, ICC. Estrecho margen terapéutico. Usos. Arritmias supraventriculares y ventriculares. Muy efectivo en arritmias supraventriculares, EG, Wolff-Parkinson-Vite. Buen bloqueo beta, manejo componente adrenérgico. Poco efecto en arritmias ventriculares, parece ser más perjudicial. Lidocaína. Es un anestésico local. MA, bloqueo canales de calcio. Corazón, supresión selectiva del automatismo del sistema y Purkinje y prolonga refractariedad del ventrículo. Farmacocinética. Administración en bolo 4, efectos en 1 minuto y duración entre 10 y 20 minutos. RAM. SNC, hipoacusia, somnolencia, desorientación, confusión, ansiedad, agitación, tremor, convulsiones. Bloqueo miocárdico y depresión miocárdica hasta paro. Usos. Arritmias ventriculares secundarias, segunda línea. A infarto de miocardio, cirugía, cateterización cardíaca, cardioversión y toxicidad por digital. Ventaja por su rápida acción, muchas RAM pero desaparecen rápido. Adenosina. Nucleósido ligando de los receptores A1 y A2 de adenosina. A1, bloquea canales de calcio y activa canales de potasio. Disminuye automatismo del nodo sinusal y aumenta refractariedad del nodo AV, provocando un bloque AV transitorio. A2, vasodilatación. Farmacocinética. Vida media de pocos segundos, uso bolos intravenosos rápidos con controles inmediatos. RAM. Efectos proarritmogénicos, asistolia, bloqueo AV, hipotensión, broncoespasmo. Usos. Control de taquicardia supraventricular paroxística. No sirve en otras arritmias. Hipotensión controlada en procedimientos quirúrgicos, infusión lenta. Bloqueadores beta. Inhibición de receptores beta cardíacos. Efecto antiarrítmico, aumento marcado de refractariedad del nódulo AV, disminución del automatismo y velocidad de conducción. Usos. Control de respuesta ventricular, taquicardia, en arritmias supraventriculares. Taquicardia supraventricular paroxística, flúter y fibrilación auricular. Taquicardia sinusal. Acortamiento del intervalo QT. Arritmias ventriculares inducidas por catecolaminas. Ejercicio, emoción, hipertiroidismo. Bloqueantes de canales de calcio. El subgrupo cardiodepresor, verapamilo y diltiazem. Efecto, deprimen automatismo del nódulo sinusal y reducen velocidad de conducción. Usos. Verapamilo 4, también elección en supresión de episodios de taquicardia supraventricular paroxística. Control de respuesta ventricular en flúter y fibrilación auricular. Hipolipemiantes. Generalidades. El colesterol y otros lípidos son transportados al enterocito por transportadores específicos. Ya en la sangre colesterol y triglicéridos se movilizan empacados en complejos lipoproteicos, núcleo de colesterol y cubierta de fosfolípidos y apoproteínas. Kilomicrones. VLDL. LDL. HDL. Estatinas. Atorvastatina, lovastatina, rosuvastatina. MA. Inhiben la enzima hidroximetilglutarilcoenzima reductasa, MCoA reductasa, enzima que cataliza la reacción de MCoA a ácido mevalónico, paso limitante en la velocidad de síntesis de colesterol. Efectos. Antilipémicos, al inhibir la reductasa, se inhiben niveles intracelulares A, enzima que cataliza la reacción de MCoA a ácido mevalónico, paso limitante en la velocidad de síntesis de colesterol. Efectos. Antilipémicos,
al inhibir la reductasa, se inhiben niveles intracelulares de colesterol, activando proteínas de unión reguladores, activando el gen del receptor de LDL, aumentando la densidad de receptores y la captación celular de LDL y precursores. Inhibición de síntesis de colesterol hepática. Forma dosis dependiente. Disminuyen LDL, 30-60%, triglicéridos 10-40% y aumentan HDL, 5-15%. Estatinas. Efectos pleiotrópicos o no lipídicos. Se sabe que las lesiones de alto riesgo, placas ateroescleróticas, no son necesariamente las más estenosadas, sino aquellas con inflamación local. El síndrome coronario agudo resulta de una ruptura de placa vulnerable. Efectos independientes al del perfil lipídico y son responsables del beneficio cardiovascular. Efectos de estatinas. Inhiben respuesta inflamatoria intraplaca. Estabilizan y revierten placa ateromatosa. Disminución de fibrinógeno y proteína C reactiva. Restauran función endotelial y plaquetaria, aumentan óxido nítrico. 20%. 52,9%, 80,5%. Potencia estatinas. Estatinas de alta potencia, atorvastatina y rosuvastatina. RAM, cerca de un 20% de pacientes las presentan. 9 decimos quienes suspendieron toleran el reinicio a dosis más bajas o con otra. Trastornos gastrointestinales, náuseas, dispepsia, diarrea, cólicos. Cefalea, fatiga, parestesias. Elevación reversible de enzimas hepáticas. Riesgo de insuficiencia renal aguda, rara. Aumenta el riesgo de incidencia de diabetes. Miopatía, desde mialgias y dolores musculares, hasta miositis con elevación de creatinina o rabdomiólisis. Este riesgo aumenta cuando se asocian con otros antilipémicos, fibratos, edad avanzada y daño renal. Precauciones y contraindicaciones. Vigilar función hepática y muscular, más en dosis altas y de alta potencia. Teratogénico en el embarazo. No en madre lactante. Interacciones. Pueden potenciar efecto de varfarina. Combinación con fibratos o ácido nicotínico, predispone a miopatía y rabdomiólisis. Usos. Prevención primaria y secundaria de eventos cardiovasculares. Reducción de mortalidad, incidencia de eventos coronarios y cerebrovasculares. Reducción reestenosis posterior a angioplastia coronaria. Mayores beneficios a más alta dosis de alta potencia. Hipercolesterolemia aislada. Dislipidemia mixta. Hipertrigliceridemia moderada. Fibratos. Fibratos. MA. Agonistas del receptor PAR-alfa, peroxisome proliferator activated receptor, los cuales son receptores nucleares de transcripción que regulan metabolismo de lípidos. La estimulación del PAR-alfa estimula la beta-oxidación de ácidos grasos y síntesis de ApoA y ApoA2 constituyentes de HDL. Bloquea síntesis y aumenta catabolismo de lipoproteínas ricas en triglicéridos, así como aumento de síntesis hepáticas de HDL. Disminuyen triglicéridos de un 30-50%. Elevan HDL de 10-25%. No efecto claro sobre el LDL. Aparentemente algunos efectos pleiotrópicos, no acción sobre mortalidad. RAM. Trastornos gastrointestinales, náuseas, cólicos, diarrea. Reacciones alérgicas, mialgias, cefalea, mareos, fatiga. Predisposición a formación de cálculos vesiculares. Rabdomiólisis. Daño renal. Precauciones. Ajustar dosis en pacientes con falla renal. Monitorizar niveles de LDL. Precaución en pacientes con antecedentes de litiasis. Primera generación, gemfibrocil. Segunda generación, ciprofibrato, fenofibrato y bezafibrato. Esta generación es más efectiva en aumentar el HDL. Puede disminuir el LDL en dislipidemia mixta. Menos riesgo de aumentar el LDL en hipertrigliceridemia aislada. Menos interacciones peligrosas en particular con estatinas. Usos. Elección en hipertrigliceridemia aislada severa. Secundarios en dislipidemia mixta. Otros hipolipemiantes. Ezetimiba. MA. Inhibe la absorción de colesterol en el enterocito y en el hígado, al unirse al transportador del colesterol NPC1L1, disminuyendo los niveles de LDL. Sin mayor efecto sobre otras fracciones lipídicas. Al disminuir la absorción de colesterol, puede aumentar síntesis endógena de LDL, por lo cual en monoterapia no disminuye más de 15-20% el LDL. Muy útil en combinación con estatinas. Bloqueo absorción y síntesis. RAM, en general bien tolerado. Elevación de transaminasas hepáticas, miopatía. Teratogénico. Usos. Uso combinado junto con estatinas en hipercolesterolemias de difícil manejo. Puede utilizarse junto con fibratos en dislipidemias mixtas. Ácido nicotínico niacina. El mecanismo de acción anglipémico de la niacina es independiente de su papel como vitamina. MA. A. Inhibe la lipólisis en el tejido adiposo, lo cual reduce los ácidos grasos libres que sirven de sustrato a la formación de triglicéridos. B. Inhibe la síntesis de TGE y la esterificación de ácidos grasos en el hígado. C. Bloquea la remoción de apoproteínas de HDL. Efectos: aumentan un 25-35% el HDL, y a la vez disminuyen el LDL, TG. Absorción oral:
metabolismo hepático y excreción renal. Forma de liberación prolongada, conserva efectividad y mejor tolerabilidad. RAM. Fogajes. Trastornos gastrointestinales, cefalea, prurito, hipotensión y taquicardia. Hepatotoxicidad. Usos, poco efecto en desenlaces. Dislipidemia mixta, principalmente en combinación. Ácidos grasos omega-3. Los ácidos eicosapentaenoico, EPA, C20, 5, y docosahexaenoico, DHA, C22, 6, son ácidos grasos poliinsaturados que tienen su primer doble enlace en el tercer carbono, omega-3 o N3, a diferencia del ácido araquidónico que presenta su primera insaturación a nivel del carbono 6, N6. Los eicosanoides, PGS, LTS, TXS, tienen como precursores al ácido araquidónico o al EPA, los cuales compiten por la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. Cuando en la dieta se incorpora EPA, proveniente de peces, principalmente de aguas frías, se bloquea la vía del ácido araquidónico y se sintetizan eicosanoides de la vía EPA, los cuales resultan menos activos. Como consecuencias del desplazamiento de una vía metabólica intensamente activa hacia la síntesis de metabolitos poco activos. Efectos. En lugar de TXA2 se genera TXA3 inactivo. Los leucotrienos de la serie 4, derivados del ácido araquidónico, participan en una gama de respuestas inflamatorias y alérgicas, en contraste con los leucotrienos de la vía EPA que son prácticamente inactivos. El cambio de ácidos grasos N6 por ácidos grasos N3 en los fosfolípidos de la membrana celular cambia sus propiedades psicoquímicas. Por último, el efecto anlipémico de los N3 se debe a que ellos son agonistas del receptor par-alfa, peroxisome proliferator activated receptor, mecanismo de acción que comparten con los fibratos. RAM, muy bien tolerados. Usos. Hipertrigliceridemias. 4 gramos/día reducen los triglicéridos en 45% y las VLDL en más del 50%. Asociados a estatinas en dislipidemias mixtas. No disminuyen eventos cardiovasculares. Medicamentos de uso. Respiratorio. Histamina. La histamina, amina biógena, es un mediador indispensable en la inflamación, la anafilaxia y la secreción de ácido gástrico, además, interviene en la transmisión nerviosa. La histamina desempeña acciones fisiológicas importantes. Receptores H1 y H2, periferia y en el SNC. Receptores H3 y H4, SNC, ganglios. Medicamentos de uso. Respiratorio. Histamina. La histamina, amina biógena, es un mediador indispensable en la inflamación, la anafilaxia y la secreción de ácido gástrico, además, interviene en la transmisión nerviosa. La histamina desempeña acciones fisiológicas importantes. Receptores H1 y H2, periferia y en el SNC. Receptores H3 y H4, SNC, ganglios basales, hipocampo y corteza. Receptores H1 y H2, efectos locales o generalizados en músculo liso y en glándulas, y sistema cardiovascular. Ocasiona prurito y estimula la secreción de la mucosa nasal. Broncoconstricción y la contracción intestinal son mediadas por receptores H1. La secreción gástrica es consecuencia de la activación de los receptores H2. Antihistamínicos H1. Clasificación. Primera generación. Azatadina, buclicina, clemastina, clorfeniramina, difenidramina, dimenhidrinato, hidroxicina, ketotifeno. Segunda generación. Cetiricina, loratadina, desloratadina, evastina, levocetiricina. Pocos efectos en SNC y mínima actividad anticolinérgica. Olopatadina, levocabastina, epinastina. Uso tópico. Antihistamínicos H1. Todos los antagonistas del receptor H1 con que se cuenta, en realidad son agonistas inversos que aminoran la actividad constitutiva del receptor y compiten con la histamina. La unión de la histamina con el receptor induce una conformación totalmente activa, la unión con antihistamínicos genera una conformación inactiva. Los efectos en gran medida son predecibles con base en el conocimiento de las consecuencias de la activación de los receptores H1 por parte de la histamina. Efectos. Revierten bronconstricción y vasodilatación mediada por histamina. Impiden la mayor permeabilidad capilar y la aparición de edema y eritema causados por histamina. Reducen ardor, picazón, quemazón. Inhiben aumento de secreciones. Siempre hay más mediadores en la respuesta inflamatoria y alérgica. Anti-1 primera generación. Pasan fácilmente barrera hematoencefálica, bloqueando receptores de histamina en SNC, como bloqueo de los muscarínicos, serotoninérgicos, y alfa-adrenérgicos. Efectos, sedante e hipnóticos, antiparkinsonianos, anticinetóxico, antivertiginoso, antiemético, estímulo del apetito, bloqueo serotonina, antitusivo. Efectos adversos versus efectos buscados. Segunda generación. No pasan a SNC, carecen de estos efectos. Dosis altas de loratadina y cetiricina pueden asociarse a efectos en SNC. Administración oral. 1 era generación, efecto en 30-60 minutos, duración 4-6 horas. 2 da generación, efecto en 1 grado 2 horas y duración 12 a 24 horas. Vías tópicas y parenterales, 1 era generación. Todos los anti-1 tienen a dosis equivalentes misma eficacia.
Difieren en potencia, RAM, vida media y costos. RAM. 1 Eragen, sedación, dificultad concentración, trabajos que requieran atención, somnolencia. Otros, hipotensión, debilidad muscular, cefalea, diplopía, visión borrosa, tinnitus, depresión, nerviosismo, irritabilidad, insomnio, delirium, prolongación QT. Efectos anticolinérgicos, retención urinaria, boca seca, estreñimiento, palpitaciones. Caídas y deterioro cognitivo. Precauciones. Evitar con 1 Eragen tareas peligrosas y que requieran atención. Glaucoma, prostatismo. Ancianos más 65 años, caídas, delirium. Contraindicadas en embarazo. Interacciones. Otros medicamentos con efecto anticolinérgico o sedante. Medicamentos que prolongen intervalo QT. Usos. Tratamiento agudo y profilaxis crónica de reacciones alérgicas. Coadyuvante en procesos anafilácticos. Rinitis alérgica. Conjuntivitis alérgica. Reacciones de hipersensibilidad secundarias a otros fármacos. Antipruriginosos. Cinetosis y antiemético. Vértigo y otras afecciones laberínticas. Parkinson medicamentoso. Hipnóticos. Resfriado común. Antitusivos. Tos. La tos es un mecanismo de defensa de las vías respiratorias o un indicador de enfermedad subyacente. Por tanto, su tratamiento depende del papel que esté desempeñando. Siempre que sea posible debe tratarse la causa subyacente, no la tos. Pero si la tos es un componente de respuesta defensiva de las vías aéreas, entonces la terapia debe dirigirse a aumentar su efectividad mediante el empleo de agentes protusivos, expectorantes y mucolíticos. Tos. Debe indagarse siempre al paciente acerca del consumo de medicamentos causantes de tos, tales como los inhibidores de la ECA o los beta-bloqueadores, y tomar las medidas más aconsejables. La mejor indicación de los antitusivos es la tos seca, improductiva, que represente un peligro cardiopulmonar o que esté afectando la vida normal del paciente, como conciliar el sueño, concentrarse en su trabajo habitual. Clasificación. Los amptusígenos pueden tener su sitio de acción en el sistema nervioso central o en la periferia. Los amptusígenos de acción central se dividen en dos grupos, narcóticos y no narcóticos. Al primer grupo corresponden la codeína y la dihidrocodeína, al segundo grupo destrometorfano y otros. Los amptusígenos de acción periférica son los antihistamínicos, tipo difenidramina, que tienen poca utilidad a causa de la sedación y otros efectos colaterales. Codena y dihidrocodena. El efecto supresor de la tos se debe a una acción directa sobre receptores opioides en el centro de la tos del bulbo. Narcóticos similares a la morfina. Para obtener efecto antitusivo con codeína se requieren dosis más bajas que para lograr analgesia. Producen somnolencia y parece que secan un poco y aumentan la viscosidad de las secreciones traqueobronquiales. RAM. Náusea, estreñimiento, sedación. Pueden producir dependencia isica y tolerancia con el uso repetido, las dosis altas provocan depresión respiratoria. Precauciones y curio. En asma y en EPOC, por la posibilidad de precipitar una insuficiencia respiratoria. Pueden afectar el estado de alerta y la capacidad de conducir vehículos, manejar maquinaria, etc. No recomendado en niños. Interacciones. Se incrementa el efecto depresor con alcohol, tranquilizantes y otros depresores del SNC. Presentación. Sola o en combinada con otros medicamentos, antihistamínicos o expectorantes. Usos, tos. Destrometorfano. Es un opiáceo sintético que no se comporta farmacológicamente como narcótico morínico. Antagonista de los receptores del metil, daspartato, NMDA, metildaspartate, con actividad a nivel central. También puede antagonizar los receptores opioides. Acción amptusígena equivalente a la codeína. No produce analgesia, dependencia isica, ni depresión respiratoria, salvo a dosis muy altas. RAM. Causa alucinaciones en dosis altas y tiene un potencial de abuso significativo. Somnolencia o excitación y náuseas. Usos y precauciones. Se encuentra en numerosos amptusígenos de venta sin receta y se utiliza a menudo para el tratamiento de la tos, su eficacia es baja. En niños con tos nocturna aguda, no es significativamente diferente del placebo para reducir la tos. Expectorantes. Expectorantes, guayacolato o guaifenesina. Los expectorantes son fármacos orales que se supone incrementan la eliminación de moco. Aunque durante algún tiempo se prescribieron de manera común, existe poca o ninguna evidencia objetiva de su eficacia. Se utilizan como eméticos, que se administran en dosis por debajo de la producción de vómito, con base en que producen irritación gástrica, lo que podría estimular un incremento en la eliminación de moco por mecanismos reflejos. Sin embargo, no existen pruebas para esta suposición. Guayacolato. RAM. Malestar gastrointestinal, náuseas y vómito. Único expectorante aprobado, mejor valorado. Usos: disminuir la viscosidad y facilitar las secreciones en la tos seca improductiva. Beneficio extra con hidratación adecuada y la inhalación de vapor. Mucolíticos. Nacetilcisteína, ambroxol, bromexina, carboximetilcisteína, carbocisteína, y erdosteína. Acción: disminuyen la viscosidad de las secreciones y facilitan su eliminación.
Causan ruptura de las glicoproteínas del moco, lo que determina la disminución de su densidad y facilitar la tos productiva. Administración oral. Nacetilcisteína 4 o nebulizado. RAM, vómito y reacciones alérgicas diversas. Nacetilcisteína, usos. Una revisión sistemática de varios estudios pequeños mostró algunos beneficios en términos de reducción de las exacerbaciones en EPOC, siendo la nacetilcisteína la que obtuvo los mayores beneficios. No está claro si esto se relaciona con la actividad glucolítica de la nacetilcisteína o con su acción como antioxidante. Útil también para tratar la intoxicación por acetaminofén, porque la nacetilcisteína recupera los niveles de glutabón que se encuentran agotados a causa de la intoxicación por este fármaco. Medicamentos de uso pulmonar. Vía inhalada. Modo preferido de suministro de muchos fármacos con efecto directo en las vías respiratorias, en particular para el asma y EPOC. Es la única forma de suministrar algunos fármacos como el cromoglicato sódico y amcolinérgicos y, es la vía preferida para la administración de agonistas beta 2 y corticosteroides para disminuir los efectos secundarios sistémicos. Inhaladores presurizados de dosis medida, inhalocámara, inhaladores de polvo seco. Broncodilatadores. Agonistas beta-2. 1. Acción corta, sabasalbutamol, terbutalina, rescate en crisis. 2. Acción larga, lavasalmeterol, formoterol, profilaxis crónica. 3. Ultralarga acción, ultralava indacaterol. Anticolinérgicos. 1. Acción corta, hipratropio, sama. 2. Acción larga, tiotropio, lama. 3. Ultralarga acción, glicopirronio, ultralama. Teofilina. Agonistas beta 2. En asmáticos y EPOC, el tratamiento broncodilatador preferido es la administración de agonistas B2 inhalados porque son los broncodilatadores más eficaces y tienen efectos secundarios mínimos cuando se utilizan en forma correcta. Agonistas beta producen broncodilatación por estimulación directa de los receptores beta 2 en el músculo liso de las vías respiratorias, in vivo producen disminución rápida de la resistencia al aire. Se han localizado receptores beta 2. Efectos. Broncodilatación. Prevención de liberación de mediadores a partir de células cebadas. Prevención edema de la mucosa. Incremento en la secreción de moco. Reducción de la neurotransmisión en los nervios colinérgicos de las vías respiratorias humanas, inhibir la liberación de acetilcolina. RAM, temblor distal, taquicardia y taquiarritmias, temblor distal, taquicardia y taquiarritmias, hipocalemia, tolerancia e incremento en los ácidos grasos libres, insulina, glucosa, piruvato y lactato, dosis sistémicas. Agonistas beta 2, usos asma y EPOC. SABA, salbutamol y terbutalina, igual rescate, episodios agudos. Lava y ultralava, salmeterol e indacaterol, igual duración, 12. Uso a largo plazo, mejor eficacia, seguridad. En pacientes asmáticos nunca deben utilizarse los lava solos porque no tratan la inflamación crónica subyacente, siempre deben utilizarse en combinación con ICS. Inhaladores combinados. Lava y un corticoesteroide, fluticasona barra salmeterol, budesonida barra formoterol. Se utilizan hoy en día ampliamente en el tratamiento del asma y EPOC. Broncodilatadores anticolinérgicos. Estos fármacos son antagonistas competitivos de la unión de H receptores colinérgicos muscarínicos, así estos fármacos bloquean los efectos de H endógena en los receptores muscarínicos. Efectos. Broncodilatación. Disminución secreción de moco de las vías respiratorias y disminuir la eliminación del mismo. Reducen el atrapamiento de aire y mejoran la tolerancia al esfuerzo, EPOC. Largo plazo, en asma menos efectivos, EPOC pueden ser superiores a B2. RAM, en general bien tolerados. Pocos efectos sistémicos. Efectos de rebote con suspensión. Sequedad en la boca y sabor amargo. Precipitar glaucoma. Retención urinaria, ancianos. Taquicardia. Diferencias cinéticas. Bromuro de hipratropio, corta. Inicio de la broncodilatación es relativamente lenta y por lo común alcanza su máximo en 30 a 60 minutos después de la inhalación, pero puede persistir por 6 a 8 3 o 4 veces al día en forma regular. Metiotropio y glicopirronio, acción prolongada. Dosificación una vez al día. Más efectivo que acción corta en manejo a largo plazo del EPOC. Metilsantinas. Teofilina. Relación con cafeína. No está suficientemente aclarado, inhibición de la fosfodiesterasa, impidiendo la degradación del AMP, el cual se incrementa intracelularmente, y el bloqueo de los receptores de adenosina. Efectos. Broncodilatación. Actividad inmunomoduladora y antiinflamatoria. Disminuye fatiga de músculo diafragmático. Otros efectos. Estimulación del SNC, contracción de los vasos cerebrales, aumento de la frecuencia y la fuerza de contracción cardíacas, dilatación arteriolar coronaria y renal y en venas y arteriolas de todo el organismo, excepto SNC, lo que lleva a disminución de la resistencia periférica y de la presión venosa. Interacciones. Sinergismo con catecolaminas. Inductores o inhibidores CYP1A2. Gran variabilidad farmacocinética interindividual. Se alarga en daño renal o hepático, fiebre, insuficiencia cardíaca. Fármaco con un margen terapéutico estrecho que limita su utilidad.
La incidencia y gravedad de los efectos indeseables está en relación directa con los niveles de teofilinemia. RAM, efectos gastrointestinales, náuseas, vómito, dolor epigástrico, diarrea y puede inducir reflujo gastroesofágico, hiperglicemia en SNC, irritabilidad, inquietud, insomnio y convulsiones, en especial cuando se administra en forma rápida por vía 4. Cardiovasculares, palpitaciones, taquicardia y extrasístoles. Usos, asma y EPOC. Antileucotrienos. Fisiopatología. El ácido araquidónico se convierte en prostaglandinas y tromboxanos por la ciclooxigenasa, y en leucotrienos por la 5-lipoxigenasa. Los cisteínil-leucotrienos, LTC4, LTD4 y LTE4, conocidos antes como sustancias de reacción lenta de la anafilaxia. Son potentes broncoconstrictores, inducen hipersecreción de moco, aumentan la permeabilidad vascular y promueven la formación de edema y proliferación eosinofílica. Asma y ENF. Alérgicas. MA, antagonistas de los receptores TSLT. Efectos. Inhiben los efectos broncoconstrictores de LTD4. Inhiben la broncoconstricción inducida por diversos factores, incluidos alérgenos, ejercicio y aire frío. Mejoría función pulmonar y uso de B2, asma. Zafirlucast, Pranlucast. Montelucast, 10 mg adultos, 5 mg niños. 1 al día, VO. RAM, muy bien tolerados. Casos poco comunes de disfunción hepática y SIND. De Churg-Strauss. Usos. Asma leve a moderada, menos eficaces que corticosteroides, se consideran de segunda línea o coadyuvantes. Asma inducida por ejercicio. Rinitis alérgica. Glucocorticoides inhalados, MA. Los corticoesteroides entran a las células efectoras y se unen a receptores de glucocorticoides en el citoplasma. El complejo de esteroides se desplaza hacia el núcleo, donde se une a secuencias específicas en los elementos reguladores de ciertos genes. Incremento, o rara vez, disminución, de la transcripción génica, con incremento, o decremento, subsiguiente en la síntesis de los productos génicos, proteínas, receptores, enzimas, etc. Incrementando la transcripción de varios genes antiinflamatorios y suprimiendo la transcripción de muchos genes inflamatorios. Efectos, asma pulmonares. Efectos inhibidores sobre muchas células estructurales e inflamatorias que se activan en el asma. Suprimir la inflamación del asma. Inhibición potente de la formación de citocinas, PEG, IL-1, IL-3, IL-4, IL-5, IL-9, IL-13, PMFA y factor estimulador de las colonias de granulocitos y macrófagos, GMCSF. Disminuyen la supervivencia de los eosinófilo. Apoptosis. Previenen y antagonizan el incremento de la permeabilidad vascular. Inhibidor directo sobre la secreción y estímulo inflamatorio del moco. Mejoría función pulmonar, inflamación crónica de las vías respiratorias y en la hiperreactividad de las mismas. Suprime respuestas de hipersensibilidad. Incrementan y potencian la respuesta a los adrenérgicos beta, resensibilizan. RAM, inhalados. Efectos locales, disfonía, candidiasis orofaríngea, tos. Sistémicos, raros a dosis bajas o usuales supresión crecimiento y suprarrenal, osteoporosis, cataratas, glaucoma, anomalías metabólicas, riesgo de neumonía, euforia, depresión. Todos tienen la misma eficacia como fármacos anguasmáticos, pero hay diferencias en cuanto a su farmacocinética. La budesonida, fluticasona, mometasona y ciclesonida tienen menor biodisponibilidad oral que el dipropionato de beclometasona, porque están sujetos a un mayor metabolismo hepático de primer paso. Acción corta, beclometasona. Acción más larga, fluticasona, budesonida. Combinaciones con B2, salmeterol fluticasona y formoterol budesonida. Usos. Profilaxis y tratamiento crónico del asma y del EPOC. En las crisis broncoespásticas, vía sistémica, oral o parenteral. Rinitis alérgica y en la otitis media serosa, aerosoles nasales. Fisiopatología asma.